Esta noche, desde el estudio de El 11, nos acompaña la periodista y escritora Olga Warnat para hablar sobre el sexenio de Calderón y la batalla contra la desmemoria. Les damos la bienvenida a John y Sabina. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, un enorme gusto. Gracias por desvelarte esta vez con nosotros en este horario muy especial de miércoles a la medianoche. Ayer no pudimos estar con ustedes en el horario normal, pues por obvias razones, la gran celebración patria. Gracias por esperar, porque hoy tenemos un gran programa. Sabina, ¿ahí estás? Acá estoy, John. Gracias por la introducción. Sí, hoy vamos a hablar con Olga Warnat, autora del bestseller actual en México, número 1 de ventas del país. Todo el mundo está leyendo Felipe el Oscuro. Así es, y la coyuntura está bastante caliente. Tenemos ya la solicitud de la consulta del juicio a los expresidentes. Tenemos un conflicto muy intenso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad, Sabina? Yo lo veo así, yo veo el gobierno justamente como el gran aliado de la causa de las mujeres. Yo no creo que ahí hay un gran problema. Justamente tenemos el gobierno paritario, tenemos las reformas constitucionales muy avanzadas que se aprobaron el año pasado, que garantiza la paridad y la equidad de género en todas las instancias de gobierno. Tenemos financiamiento y apoyo para las guarderías, por supuesto. Lo que se hizo era un cambio de el régimen para evitar la corrupción en estas guarderías, y el compromiso es real. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es todavía una sociedad que está muy dolida y que está exigiendo justicia, y eso es muy positivo. Y sobre todo lo están exigiendo a los organismos autónomos, como la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, la CNDH, que antes pues estaban en el centro de este debate. Ya era todo hacia el Ejecutivo, y ahora estamos viendo que el Estado y toda su diversidad de instituciones están en juego. Y eso me parece muy positivo. Estamos avanzando, pero yo creo que tenemos que cortar este breve debate para avanzar, porque tenemos una nota informativa y tenemos una gran invitada. Ya la habrán escuchado algunas entrevistas, pero en esta entrevista aquí en John y Sabina, Canal 11, nos va a compartir todos los detalles sobre el sexenio de Felipe Calderón, sobre su gran trayectoria como escritora, como periodista argentina, pero también sobre la historia de México. Ella nos acompaña desde Buenos Aires en unos momentos después de esta nota informativa, así que no se vayan. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. Y yo quiero que se haga justicia, no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños. El reclamo que le hizo de frente la madre de uno de los jóvenes víctimas de la masacre en Villas de Salvarcar, Chihuahua, formó parte de una ola de miles de exigencias de justicia hacia el entonces presidente Felipe Calderón, tras el doloso episodio de violencia desatado por su guerra contra el crimen organizado. Hoy repasaremos parte de lo que fue el Calderonato, a propósito del libro Felipe el Oscuro, uno de los más esperados este año. Veamos. Fueron, sin duda, los capítulos relacionados a la violencia los que caracterizaron el gobierno de Calderón Hinojosa. Por ejemplo, el poeta Javier Sicilia encabezó las llamadas Caravanas por la Paz, con Justicia y Dignidad, que recogió testimonios de miles de víctimas de la guerra contra el crimen organizado en todo el país. Además, hubo 3 episodios de extrema violencia. El atentado contra el Casino Royal, en Monterrey, Nuevo León, cometido por los Zetas y en el que murieron 52 personas. El ataque con granadas durante la ceremonia del Grito de Independencia en Morelia, Michoacán, que dejó 8 personas muertas y más de 130 heridas. Y la masacre de Villas de Salvarcar, donde el comando atacó a estudiantes de secundaria y bachillerato en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Su gobierno se caracterizó también por haber mantenido, según analistas, estabilidad macroeconómica en un entorno financiero adverso. Tras la crisis internacional de 2008, el Producto Interno Bruto tuvo un repunte de 5.5% en 2010. Además, las reservas internacionales en 2012 alcanzaron la cifra récord de 160,000 millones de dólares, y en su gobierno se construyeron casi 21,000 kilómetros de carreteras, superando los dos gobiernos anteriores. ¿Cómo fue el entorno personal que marcó las decisiones públicas de quien antes de los comicios de 2006 fue diputado federal y director de Banobras? Este es uno de los puntos centrales del libro Felipe el Oscuro, secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México, de la periodista argentina Olga Warnat. El texto tuvo que ser publicado hasta ahora, luego de que la escritora, su equipo y la empresa editorial enfrentaron hostigamientos, intimidaciones y amenazas que incluso llevaron a la periodista a dejar México. En el libro, la periodista hace un perfil íntimo de Felipe Calderón, con el propósito de entender las razones de un comportamiento irracional del que todos se quejaban en esos años, de tantas decisiones políticas delirantes y tantas mentiras. Para profundizar más esto, nos acompaña la misma Olga Warnat, periodista oriunda de Misiones, Argentina, y quien tiene una amplia trayectoria en la cobertura de conflictos internacionales como la invasión estadounidense a Panamá, las guerras en Centroamérica y las guerras en Gaza, Líbano y Siria. Tiene 10 libros publicados, en los que aborda los hilos que se tejen en las más altas esferas del poder público. Ha elaborado perfiles periodísticos de la expresidenta argentina Cristina Fernández y de Marta Sagún, lo que le valió el hostigamiento judicial de la ex primera dama. Y en una de sus obras más recientes, indaga sobre la violencia machista contra militantes de izquierda en la dictadura argentina. Volvemos con ustedes al estudio, Johnny Sabina. Hola, Olga Warnat, bienvenida aquí a Johnny Sabina. No sabes el gusto que nos da recibirte aquí en México para conversar sobre este muy importante libro. Y no sabes va a sonar raro, el alivio que yo sentí al leer tu texto. No por la realidad, sino por ver reflejado en las páginas lo que hemos estado gritando desde la oposición en su momento, lo que teníamos claro lo que estaba ocurriendo, pero que no nos permitía decir. Y ahora que lo digas y con tanta soltura y con tanta claridad, me tranquiliza saber que ya estamos en otra época, pues, en que se puede realmente hablar y decir las cosas como son. Bienvenido, Olga. Sabina, ¿quieres lanzar la primera pregunta a nuestra invitada? Sí, Olga, ¿cómo estás? Allí estás en el bosque, en las afueras de Buenos Aires, ¿cierto? Sí, estoy en el campo. Llegué de México en marzo, una semana antes de que se cerrara el aeropuerto en Argentina, porque no tenemos aeropuertos, es una cuarentena bastante, digamos, sí, muy estricta. Así que me vine al campo y nada, estoy aquí en plena pampa, por eso quizás la señal no es tan buena, así que disculpas. Será la señal no muy buena, pero el intelecto estará en punto, si te parece. Hablemos de lo que colegiste al final de escribir el libro. ¿Te parece a ti que es posible un juicio contra Felipe Calderón y en qué términos sería? Yo siempre, de alguna manera, toda mi vida yo apuesto a la justicia, que sea la justicia la que tome las riendas. Hay muchos, pero muchísimos elementos para poder llevarlo a Felipe Calderón a juicio. No solamente a Felipe Calderón, sino también a Vicente Fox, a Marta Sagún. Es decir, hay toda una ni hablemos para atrás, y el que siguió, ¿no? Enrique Peña Nieto. Hay un montón de elementos, lo han contado un montón de periodistas, no solamente yo. Hay denuncias realizadas por el general Tomás Ángeles, por el comandante Javier Herrera Valle, por un montón de personas digamos que han sido no solamente víctimas de ese sexenio, sino también que han sido testigos de todos los delitos que se cometieron en ese sexenio, y que Felipe Calderón miró hacia el costado. Sin ir más lejos, su secretario de Seguridad,
quien manejaba la guerra, el hombre de su mayor confianza, está preso en Estados Unidos a punto de ir a juicio, aunque yo creo que va a arreglar. Pero al margen de eso, me parece fantástico lo que pasa, me parece un momento muy interesante, pero quien debe determinar eso es la justicia. Ahora, claro, ¿qué puede pensar la gente? Yo conozco la justicia mexicana, sé cómo actúa. A mí me pasó. Es decir, los jueces se reían en mi cara cuando dijo de Marta Sagún y Marta Sagún estaban a mi lado y mentían. Y después se sacaban fotos con ellos. Ese juez estaba arreglado, obviamente. Y yo me reía también porque estaba segura de que lo perdía. Entonces, si uno hace una encuesta, la gente no cree en la justicia. En mi país pasa lo mismo. No creen en la justicia mexicana porque ahí están todos sueltos. Entonces, es un tema bastante complejo. Yo creo que me parece muy bueno el impulso del presidente, que se debata, que la gente participe. Me dijeron que hay como, pueden ser 2 millones de firmas. Así es. Creo, algo así leí. No estoy allá en México, pero me parece una buena movida. O sea, esta gente tiene que pagar, si no nadie va Así preso. es. No hay un presidente mexicano que haya pisado la cárcel. Nosotros en el año 2011, Olga, no sé si te acuerdas, nosotros, un grupo de periodistas, de académicos, de activistas, presentamos un juicio ante la Corte Penal Internacional de La Haya en contra de Felipe Calderón en noviembre. De hecho, este juicio lo redactó Netzaí Sandoval, en ese momento muy joven, 28 años, abogado de derechos humanos. Hoy él es el director del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial, justamente. Firmaron como 20, 30 mil ciudadanos para llevar este caso. Hay unos 800 páginas, fojas ahí en la Corte Penal Internacional, que ellos mismos tampoco se han atrevido a abrir el expediente, pero material hay. Y eso mismo que comentas de que García Luna seguramente va a llegar a un trato, pues ¿de qué se tratará el trato? Ahora sí, ¿no? Información sobre el mismo Felipe Calderón y otros. Yo tengo cierta esperanza que podamos ver justicia en nuestros casos, o de plano lo ves totalmente perdida la oportunidad de ahora sí, demasiado tarde estamos llegando. No, mira, respecto dos cosas. Respecto de la Corte Interamericana, de la Corte de la Haya, perdón, de la Corte Internacional, Corte Penal Internacional, donde se ha enjuiciado a los genocidas internacionales, particularmente al de la ex Yugoslavia, de Ruanda y demás, eso es por crímenes de lesa humanidad. Entonces eso es lo que yo supongo que es lo que está ahí, son esas 800 páginas, todas las denuncias de las víctimas. Yo no sé muy bien en qué tramo está, en qué quedó. Yo tenía un gran amigo ahí, que ahora está en Estados Unidos, que fue uno de los fiscales del juicio a las juntas militares en Argentina. Ahora, respecto al otro, yo tampoco pierdo las esperanzas. Yo seguí mucho el caso de Colombia, me tocó escribir mucho sobre lo que pasaba en Colombia, cuando el Plan Colombia, cuando la guerra al narcotráfico de Uribe, y ahora Uribe está preso en su casa. Yo nunca pensé que Uribe iba a estar preso en su casa. No importa, está preso en su casa, pero está preso. Y pensar que Uribe era, ¿cómo decirte? Uno de los personajes por el cual Felipe Calderón sentía fascinación. Él quería ser Uribe también, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y Uribe, una de las causas que tiene es haber consolidado el paramilitarismo en Colombia, que dejó miles de víctimas. Él creó el paramilitarismo. Y sabes, Olga, que con la llegada del sexenio de Peña Nieto invitó a Oscar Naranjo, el superpolicía precisamente de Uribe y de la guerra sucia colombiana, como su superpolicía en México. Esto siguió después de Calderón, durante el sexenio de Peña Nieto.
A ver si me puedes repetir la pregunta, por favor. No, nada más le comentaba, ahora que hablabas de Uribe y de la experiencia colombiana y de la guerra sucia, ¿no? De las guardias blancas, terminando el sexenio de Felipe Calderón, Peña Nieto invitó como su super policía a Oscar Naranjo, que había sido el superpolicía ahí de Uribe, de Colombia, precisamente para darle continuidad a esta misma estrategia. La verdad es que no terminó con solo Felipe Calderón. Peña Nieto dio continuidad absoluta a esta estrategia. Pero fíjate qué curioso también, qué paradoja. Uribe recorrió México. A mí me tocó estar en Monterrey, en un momento fui a un foro en Monterrey en el 2011, y empresarios de Monterrey me contaban que habían asistido a conversatorios, charlas, pláticas que había dado Uribe aconsejando sobre el narcotráfico y sobre los cárteles. Mirá qué personaje. Y otro de los que vino y que fue condecorado es el general Naranjo. Así es. El que menciona. Oscar Naranjo, que está, a su vez, su hermano en ese momento estaba preso por narcotraficante en Alemania. Yo no cuento en el libro, era íntimo amigo de Genaro García Luna, asesor de Felipe Calderón, y siguió en el sexenio de Peña Nieto hasta que ahora se retiró porque tiene varias causas en Colombia. Entonces, es decir, están los vínculos entre estas mafias, porque yo le digo mafias del poder, los vínculos entre estas mafias, te das cuenta que están a la vista, son sólidos, fueron sólidos, y cobraron esos asesoramientos, era plata del pueblo mexicano al que estaban masacrando. Sí. Olga, tú estudiaste con mucho cuidado a García Luna y también a su segundo de a bordo, a Cárdenas Palomino. ¿Tú crees que conociéndolos tan de cerca, habiendo estudiado sus personalidades, tú crees que van a inculpar al expresidente Calderón? Yo no sé primero, Sabina, dónde está Cárdenas Palomino. Eso sería una buena pregunta. Yo me pregunto todo el tiempo dónde anda Cárdenas Palomino y Pequeño García, que no son los únicos. Hay otros criminales de esa pandilla de criminales que estaba incrustada en el Estado, de ese cártel, que todavía están dando vuelta. Estos dos están citados por Estados Unidos. Ahora, lo que yo creo es que lo que pienso, lo que me dicen mis fuentes de Estados Unidos, no lo que yo desearía, sino lo que me cuentan las fuentes de inteligencia de la DEA, es que se está quebrando García Luna. Genaro García Luna. Cárdenas Palomino todavía no está en Estados Unidos. Oye, Olga, pero tradicionalmente Estados Unidos siempre detiene las investigaciones, o por lo menos en lo que deja saber al público antes de llegar a los presidentes. Ese ha sido el precedente en Estados Unidos. Nunca tocan a los presidentes. ¿Crees que van a hacer lo mismo en esta ocasión? ¿Van a proteger a los expresidentes mexicanos? Es muy posible, es muy probable. Es muy probable que sean otros los que vayan, pero van a haber nombres importantes, porque además García Luna va a tener que dar nombres, porque firmás un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Entonces, yo creo que van a haber novedades, pero al margen de esas novedades, de que existan o no, yo creo que Felipe Calderón, es lo que pienso, debe pagar los platos rotos de lo que hizo en su país. Debe pagar los costos de la guerra, debe pagar los costos de la pobreza, de la cantidad de niños huérfanos, de los desaparecidos, de las fosas clandestinas que todavía siguen ahí con cadáveres. Es decir, él debe primero pedirle perdón a las víctimas, que nunca jamás lo hizo. Debe haber reparación de las víctimas. Olga, vamos a un corte, te dejo con una pregunta. ¿Y qué del enriquecimiento ilícito del expresidente? Vamos a un corte y volvemos.
Aquí seguimos con Olga Warnat. Muchas gracias por a continuar con nosotros aquí en Johnny Sabina. En este libro, Olga, pintas, haces un perfil psicológico muy preocupante del expresidente. Lo dibujas como un hombre profundamente inseguro, traumado, violento, corrupto, cómplice de los narcos, alcohólico. Incluso hay una parte que repites varias veces que me llama mucho la atención, que no era de dominio público, que es el tema de su obsesión con la Biblia, no la religión, sino unos pasajes de la Biblia, y en particular su obsesión que él se creía David, ¿no? Peleando en contra de Goliat. En un sueño de poder muy interesante. ¿Esto es real o es una interpretación tuya o dónde tienes esa información y si lo ves comprobado? No, sí, yo primero, para poder entender toda esa locura o esa situación demencial que se vivió en ese sexenio, desde que comenzó hasta que terminó, durante Felipe Calderón, yo lo que quise es ir un poco más atrás, quizás por mi formación de haber estudiado historia. Yo siempre, cuando hay hombres públicos, trato de ir al origen. ¿Qué hay atrás de este tipo? ¿Por qué estas acciones? Y te puedo encontrar con sorpresas como las que me encontré yo con Felipe Calderón, que tenían que ver justamente con esa psicología, que yo digo, una psicología que saltaba, o sea, muy bamboleante, que saltaba de un lado a otro, unos estados de ánimos que provocaban muchas dificultades en el entorno, maltrataba, humillaba a todo el mundo, salvo a Juan Carlos Mourinho y a Margarita, salvo a estas dos personas. Pero al margen de eso, me preguntás lo que me preguntaste... Enriquecimiento ilícito. Antes de irnos al corte, te preguntaba si tú detectaste un enriquecimiento ilícito. Lo mencionas, pero ¿nos podrías hablar del monto de ese enriquecimiento? ¿En qué consiste? Bueno, es muy difícil hablar del monto del enriquecimiento. Uno solamente tiene que ir, no solamente a lo que hizo la pareja. Es decir, yo no me metí a investigar sus cuentas bancarias porque obviamente eso está a nombre de testaferros. Eso no está a nombre de Felipe Calderón. Eso hay un montón de personas que han sido o son los testaferros de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, y no tenés más que ir a ver el crecimiento patrimonial que han tenido. Yo lo señalo en el libro. Cuando ellos llegan a la presidencia, salvo Margarita, Felipe Calderón, era un hombre pobre, diríamos que no tenía un gran capital económico, no lo tenía. Vivían en ese fraccionamiento donde siguen teniendo su casa, pero ya su casa no es... Sí, ya no es su casita, ya es una mansionota y cada vez más grande y cada vez hay más terrenos. Después tenés lo de Campeche, tenés el fraccionamiento de Campeche con playa privada, que eso se hizo. Ellos compraron esa parte en el fraccionamiento de Campeche del padre de Juan Camilo Mourinho. Digamos que está en una zona que han violado todas las normas ambientales, por otra parte. Es decir, hay una serie de elementos que te dan la pauta de que este señor se ha enriquecido en el poder. Además de todo lo demás. Y ahora está obsesionado con su nuevo partido político. ¿Cómo lo explica? Bueno, 50 personas fueron con él al Instituto Nacional Electoral a defender su registro hace unos días. ¿Realmente cree que el pueblo mexicano lo sigue? O sea, ¿él mismo cree que tiene 300,000 personas inscritos en su partido o él mismo sabe que esto es todo una fantasía y un fraude? No, yo creo que hay dos elementos que se juntan aquí. Primero, un hombre que busca fueros, que busca tener un
espacio de protección. Eso es fundamental para él. Por eso es tanta la desesperación. Y por otra parte, Felipe Calderón, a esto se le junta un tema de personalidad, que volvemos otra vez a lo mismo, que vos lo ves todo el tiempo actuando en las redes sociales, insultando a este, insultando al presidente y diciendo cosas que no tienen nada que ver, o sea, que son, que están completamente en la vereda opuesta a lo que él hizo. Y eso tiene que ver con su personalidad adictiva. Él es un hombre que tiene una adicción, y las personas que tienen adicciones, ya sea al alcohol o a los psicofármacos o a las sustancias, a la cocaína, lo que fuera, son personas que tienen una personalidad adictiva. Felipe Calderón tiene una personalidad adictiva al poder a través de Margarita Zavala. Olga, a mí me inquietó mucho lo que escribe sobre Calderón y los feminicidios. Ni duda que durante el mandato de Calderón crecieron y que él no hizo nada efectivo, por lo menos, para disminuirlo. Pero ¿cómo explicas la perpetuación de esa violencia a través del siguiente sexenio y llegando a este sexenio crecida? En época de Calderón eran 8 feminicidios al día, hoy estamos en 10 feminicidios al día. ¿Tú detectas que hay un lazo machista que trasciende el eje izquierda-derecha en nuestros países latinoamericanos? Sí, cuando totalmente. se refiere a la violencia contra las mujeres. Sí, totalmente. Yo creo que es el gran tema de nuestros países. Es el gran tema, el tema principal en nuestros países. Que además, por otra parte, es muy fácil para un presidente, generalmente la mayoría de los presidentes, presidentes y políticos, se muestran simpatizantes, o se dicen simpatizantes del feminismo. Pero el feminismo no es de la boca para afuera. El feminismo es también en cómo sos en tu vida de todos los días. Si sos un político, un presidente, si hay políticas de Estado, porque eso necesita políticas de Estado, urgentemente, porque asesinar, violar, quemar, abusar de una mujer es un acto de terrorismo, porque es un mensaje hacia las demás mujeres, hacia todas nosotras. Y si ese criminal o ese violador entra por una puerta y sale por la otra, porque la justicia no es capaz de condenarlo, entonces es doblemente peor. Yo creo que estamos viviendo una época en que es cierto lo que planteas, acá también se vive, y la pandemia lo ha agudizado además aún más. El confinamiento agudizó este tipo de comportamiento violento hacia las mujeres o de abusos, porque al estar encerrados ha sido peor. Pero no lo ven así, lamentablemente. Entonces, es una larga lucha, es una larga batalla, y los hombres no tienen que asustarse de esto. Yo creo que los presidentes, ni los políticos, ni los senadores no tienen que asustarse. O sea, yo entiendo que están formateados, o sea, están de alguna, sí, formateados por un sistema que los ha formado de esa manera. Entonces es un tema mucho más complejo de entender. Yo lo único que digo es que es un acto de terrorismo, es un crimen, casi te diría, de lesa humanidad. Es un acto de terrorismo y debe ser tomado así, porque es un mensaje para las demás mujeres. Muy bien, Olga, si nos permites, tenemos algunas preguntas del público. Este programa originalmente tenía público presencial, pero por el COVID no hemos podido, así que nos han mandado por video algunas preguntas. A ver si logras escucharlos hasta Argentina y los puedes contestar. Vamos con la primera, por favor.
Hola a todos en el programa, muchísimas gracias por el espacio. Soy Camilo Luqueño, estudiante de Ciencia Política en la UNAM, y mi pregunta para Olga Warnat es la siguiente. Desde su experiencia como mujer periodista y latinoamericana, en un contexto de violencia de género, además de la que ya sufren los periodistas por ejercer su profesión, sobre todo si se dedican a temas de política, ¿cuáles considera que son los retos inmediatos y futuros por los que atraviesa el periodismo de investigación en esta región y cómo ha logrado usted sobreponerse a estas condiciones tan adversas? Muchísimas gracias. Excelente, adelante, Olga. Sí, bueno, es complicado, es una muy buena pregunta, pero es complicado de responder porque desde que yo tengo memoria y que me he dedicado a esta profesión y que me he dedicado, o sea, yo cubrí guerras, por lo tanto un contexto de guerra es distinto, pero cuando estás realizando una investigación que al poder le puede molestar, e incluso rozar, o sea, ¿no? En México hay mucha experiencia de esto, los periodistas están sufriendo una, un ataque bastante fuerte por parte de los mafiosos en México, ha crecido muchísimo el asesinato de periodistas, hay denuncias todo el tiempo en toda América Latina, y la verdad que nunca tampoco pasa nada. Vamos en paralelo con el tema de las mujeres, ¿no? Con el tema de los feminicidios. ¿Qué puedo aconsejar yo? Yo la verdad soy bastante precavida, pero a veces ni eso alcanza. Olga, tú, sin embargo, tú has develado que este asunto de la violencia contra las mujeres es un problema regional. Dijiste, es el problema principal de Latinoamérica. En ese sentido, está por salir un libro tuyo que se llama Putas y Guerrilleras, con un tremendo subtítulo. Ah, ya salió. Ahorita nada más déjame leer el subtítulo, que es muy elocuente. Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención, coescrito con Miriam Lewin. ¿De qué se trata? Bueno, ese es un libro que salió justamente la edición definitiva en el mes de marzo, cuando yo regresé de México. Es un libro que esa es la edición definitiva, fue publicado en el 2014, era mucho más potente, más grande. Lleva el prólogo de Rita Segato, que es una prestigiosa antropóloga feminista que trabajó en México además con las muertes, las mujeres asesinadas de Juárez. Es el relato pormenorizado, que fue muy difícil realizarlo, de las mujeres que pasaron por los centros clandestinos o campos de concentración de la dictadura, y que fueron no solamente violadas o abusadas sexualmente, sino verbalmente, psicológicamente, y que eso, a partir justamente de una disposición de la Corte de La Haya en el 2014, eso pasó a ser crimen de lesa humanidad. Gracias a ese libro, que hoy es material de estudio en universidades de Estados Unidos y de América Latina, muchas de las detenidas, de las mujeres que habían sido secuestradas, se animaron a contarle a los jueces que también, además de las torturas, habían sido violadas y abusadas psicológicamente, y eso es crimen de lesa humanidad. Lo mismo pasó en Guatemala, o sea, pasó en Guatemala, y fue muy importante lo de Guatemala. Lo de Guatemala fue impresionante. O sea, lo de Guatemala no fue hace mucho tiempo. Sí, no, es claro, las mujeres son siempre las que más sufren estas guerras, y la guerra directamente de balas, pero también la guerra económica, política, de represión y de control social. El sexenio de Calderón, como toda guerra, las mujeres en las guerras son los botines. Así es. Para un lado, para un bando y para el otro. Ocurrió en todos los ejércitos, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió con el Ejército Rojo, que entró y se violó a todas las alemanas, ocurrió con los nazis que entraron a Rusia y se violaron a todas las rusas. Es decir,
cuando es la guerra de Felipe Calderón, cuando él lanza su famosa guerra, ¿quiénes son las que pierden? Las primeras víctimas, las mujeres. Así es. Vamos a otra pregunta, Olga. Se corre el tiempo. Hay muchos jóvenes que nos han mandado sus preguntas. Muchas gracias. Hola, soy María José, ciudadana y militante del Partido Acción Nacional. Estoy consciente de la fragmentación, consecuencia de la separación de los Calderón del partido. Considero que la oposición debemos de dejar a un lado las malas prácticas de corrupción para representar dignamente a la ciudadanía. Esta obra deslumbra una serie de acontecimientos que afectan el curso político de nuestro país, así como la polarización de la sociedad. ¿Cuál es la intención de esta publicación? ¿Considera que esta obra será el referente sobre lo que no debemos permitir de las viejas y malas prácticas políticas? Muchas gracias. Excelente pregunta, Olga. ¿El PAN todavía tiene futuro, vida? ¿Cuál es tu propósito en términos políticos de este texto? ¿Cuál es el motivo de la publicación? Primero que el motivo de la publicación no tiene ninguna intención político-partidaria. O sea, yo soy argentina, viví en México muchos años, es un país que quiero mucho, pero llega en este momento como podría haber llegado en el 2012 cuando Felipe Calderón lo censuró. Sale ahora, pero no tiene ninguna motivación que vaya más allá del hecho de, a mí me preocupa mucho de que pase el tiempo y la gente se olvide, Claro. porque la gente se ha olvidado. Muchos de nosotros nos hemos olvidado, yo misma. O sea, cuando estaba reeditando este libro y haciendo todo el trabajo de reedición, de reescritura, yo me había olvidado de unos detalles del libro, muchos, y digo, pero esto pasó acá, y volver a retomar las fuentes, y la historia fue hace poco, no fue hace mucho tiempo. Es decir, fue un sexenio clave, fue el primer presidente que lanza una guerra al narcotráfico sin estrategia, sin consenso político, porque no le preguntó a nadie, no le preguntó a la oposición, por ejemplo, nunca. O sea, sin consenso político, un hecho de semejante gravedad y sin una red de contención para las víctimas. No hubo una política hacia la víctima, de reparación, miles de víctimas. Entonces, uno se pone a pensar y digo, yo no quiero que esto se olvide. No quiero que la gente pierda la memoria y que los jóvenes que no vivieron esa época se olviden que esa época existió y que esa época ocurrió hace poco y está ahí. ¿Y qué dices con respecto, por ejemplo, a las personas cercanas a Calderón que hoy están pues cercanos al gobierno? Tienes a Germán Martínez, Manuel Espino mismo, Gabriela Cuevas. Hay muchas personas que eran cercanos a Calderón que hoy están con pues, la 4T, supuestamente. ¿Ellos ya están limpios o esta complicidad, esta red de complicidad sigue hoy? Mira, no lo sé, yo no me puedo poner en la cabeza de nadie, o sea, eso ocurre todo el tiempo en la política, eso es verdad lo que decís, pero la verdad que no estoy tan informada como para saber. Sí puedo decirte que yo lo entrevisté a Manuel Espino, a mi libro, no a Cuevas, pero sí a Manuel Espino. Lo entrevisté para mi libro y la verdad que él salió a respaldar todo lo que yo había publicado 8 años después. Ya después los vericuetos de la política por otro lado, ¿no? Yo sé que él tenía una pésima relación con Calderón y que Calderón, como todos los amigos de Calderón, Calderón traicionó a todos, o sea, se traicionó a sí mismo, a su padre, al partido, a sus colaboradores. Me escribe gente de Michoacán actualmente, panistas, de familias panistas, y todos están felices con el libro porque me dicen además que me quedé corta con él. O sea, que era peor en realidad lo que había pasado. Después están los valores de la política y bueno, pasan estas cosas.
en todas partes. Oye, Olga, das a entender que hay una complicidad entre los presidentes, de Vicente Fox a Calderón, a Enrique Peña Nieto. ¿Podrías afirmar que hubo un pacto de impunidad? O sea, que formalmente hay un momento en donde se sienta un presidente con el presidente que va a entrar y quedan de acuerdo en no tocar los crímenes del sexenio pasado. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, que existieron, esas reuniones existieron, hay testigos de esas reuniones y esos son acuerdos. Eso no es extraño, eso también sucede en Estados Unidos y también sucede acá. Yo no he visto, por lo menos en Estados Unidos, un presidente que haya ido preso. No, no. Hay pactos, no te digo pactos, en el caso de Estados Unidos se tapan las cosas que no quieren mostrar, aparte de eso, después se muestran todos juntos, como si fueran amigos de un lado y del otro, a pesar de las guerras y de todas las cosas que han sucedido con Estados Unidos respecto a nuestros países. Y sí, en el caso de México y de América Latina, sí. Absolutamente. Es una especie ¿sabes? de La oposición milagro. en México acusa siempre da a entender que hay un pacto de impunidad firmado entre Peña Nieto y el presidente actual. Y sin embargo, hay una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. ¿Qué opinas? Sí, es una especie de milagro lo que estamos viendo ahora, por la primera vez que tengamos, no sé si pudiste leer esto, Olga, la carta que envía al observador al Senado este 15 de septiembre, en que relata justamente esta historia de impunidades y de pactos, y si bien él dice que está en contra del enjuiciamiento, la información que está poniendo en la mesa es un corte histórico muy importante, desde que yo lo veo, pues, pero desde Argentina y con tanto conocimiento que tienes, ¿cómo lo ves tú, pues? No seguí, te voy a decir la verdad, no quiero hablar de lo que no estoy tan informada. Sé que se envió al Senado. Ahora, si existe un pacto entre López Obrador y Enrique Peña Nieto, no se advierte que pase eso. O sea, por lo menos la realidad no muestra eso. Yo no creo que él lo esté protegiendo, no lo veo por lo menos. No lo veo. Muy bien, vamos a otra pregunta del público, si quieren, tenemos uno más. Hola, soy Cristian Mariscal, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Mi pregunta para ti, Olga, es, este libro tiene un gran contenido y tiene gran relevancia. Además que es escrito por una autora extranjera, argentina, como es tu caso, pero que llamas Narcoestado a México con Calderón. Pero ¿qué diferencia hay de sus muertos a los que hubo con Peña Nieto y a los más de 60,000 muertos que ya llevamos en un año y medio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es la diferencia entre estos gobiernos y los resultados han sido tristemente los mismos? Adelante, Olga. Yo le quiero pedir si ustedes me pueden repetir la pregunta. La pregunta dice que hubo mucha muerte con Calderón, pero también hay muerte hoy con López Obrador. Tú llamas narcoestado el sexenio de Calderón. ¿Lo ves igual hoy o es diferente o cuál es la diferencia? Bueno, hoy no hay una guerra. Yo me referí exclusivamente al sexenio de Calderón. Hoy no hay una guerra. Después de Calderón no hubo un presidente que lanzó la guerra al narcotráfico para legitimarse. Yo lo que pienso es que si hay esa pregunta, me han hecho muchos en las redes. Yo lo que digo es que yo no juego una carrera con los muertos. Un muerto me parece tan grave como en aquel sexenio como hoy. Entonces, yo no juego una carrera de decir, pero aquel tenía tantos muertos y hoy ya llevamos no sé cuántos, te vas a ocupar de esto. Hacer una carrera con eso me parece un poco irrespetuoso hacia las víctimas. Sabina, ¿tenías otra pregunta? No, adelante, John.
Mira, una cosa que a mí me llamó mucho la atención tu trayectoria y del libro en particular es las investigaciones que has hecho sobre otros líderes políticos. Un evento ha sido los feminicidios y una perspectiva feminista muy clara, y el otro, relacionado pero diferente, es tu seguimiento a los líderes políticos. Has hecho biografías, trabajo con Cristina Fernández de Kirchner, sobre Hugo Chávez misma, estabas ahí de corresponsal. La pregunta obligada, ¿cómo se compara nuestro presidente López Obrador con los otros líderes de izquierda de América Latina? ¿Es un populista, es un radical? ¿Cuál es tu percepción hacia México desde Argentina y con esa experiencia y trayectoria? Yo creo que ha demonizado, primero y principal, yo estoy como medio bastante harta del tema del populismo. O sea, del tratar de estigmatizar a un presidente, porque también lo hacen con el presidente de mi país, ¿no? Con Alberto Fernández. Tiene políticas peronistas, políticas populistas. ¿Por qué? Porque se ocupa de la gente. Yo prefiero estos presidentes. Yo no quiero hacer eso, porque el populismo, ¿qué es el populismo? Digamos, está bastante demonizada la palabra. Yo prefiero esos presidentes. No los presidentes de la derecha. Yo no quiero optar por un presidente de derecha, porque ya sabemos a dónde vamos. O sea, yo me considero una persona con una militancia en la izquierda, con mi propio pensamiento, me considero una libre pensadora, puedo cuestionar determinadas cosas de algún líder político, pero prefiero toda la vida, estar con estos presidentes, no presidentes de la... Olga, ¿cómo? Sí, Olga, eres una autora que publica en todos los países de la ñ, donde se habla el español. ¿Qué calidad emocional sientes del público mexicano? Me parece a mí que te recibimos muy cálidamente, que nadie saca la tarjeta de la extranjería contigo. ¿Es distinto en otros países de Latinoamérica? Mira, yo creo que todos los países de Latinoamérica, yo pienso que tienen pequeños resabios de xenofobia, en mi país también. Ajá. Bueno, tuvimos el caso de la ley de Argentina recientemente hacia nosotros, por ejemplo. En todas partes, sí, acá también. Paraguayo, no voy a decir de qué, paraguayo no sé qué, bolita, el paraguas, el chileno, o sea, en todas partes. Anda a tu país a criticar, eso existe en todas partes. A mí particularmente en México, o sea, los bots o los trolls de Calderón, yo sé cuándo son porque vienen y me dicen eso. Pero en general la gente ha sido muy amable. La gente que es racional, la gente que es inteligente es amable y no tiene ese tipo de expresiones que corresponden también a sectores radicales de la derecha, porque la xenofobia es espantosa. ¿Por qué alguien no va a venir a mi país? O un paraguayo o un boliviano va a venir a mi país a hacer una investigación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, Olga, pero ya se nos acabó el tiempo, te pido mil disculpas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, espero que nos visites, por favor, ahora que pase la pandemia, poder abrazarte, agradecerte por esta gran obra que nos has regalado y esclareciendo la historia y trazando un horizonte para el futuro. Muchas gracias y nos vemos en 7 días, el próximo martes. No, gracias.